Adiós estrés. Ni un día más sufriendo. No más. No más. Hasta nunca intereses altos. Córtelas usted también. Y solicite una tarjeta de crédito del Banco Popular, que le compra los saldos de otras tarjetas y líneas de crédito, con intereses bajísimos y hasta 60 meses para pagar. Solicítela hoy llamando al 800-257-0422. Banco Popular, 50 años trabajando por su bienestar. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de personajes. Nos encontramos con don Alex Nordin Vargas. Apuesto que no conocían el segundo nombre de Alex, pues hoy lo conocieron. Bienvenido, Alex. Bueno, bien, gracias por la entrevista. Gracias a usted por permitirnos conocer un poquito más acerca de usted. Ya tuvimos un programa con su mamá y ahora nos tocaba el famoso Alex, porque ¿quién no conoce a los hermanos Vargas, verdad? De la carnicería. Ojalá que sea por cosas buenas y no por las tortas que nos jalamos. Por supuesto que sí. Alex, para empezar, primero como una biografía, ¿verdad? Acerca de usted. ¿Quién es Alex? ¿Dónde nació? ¿Qué hacía de chiquillo? ¿Qué le gustaba? Bueno, mi mamá es de la Cruz de Guanacaste, mi papá sí es de aquí de Zarcero, Vargas Blanco. Y entonces se conocieron allá, se casaron. Nacimos los 4 primeros varones. Entonces, como la cuenta de sacar las edades es bastante fácil, pues nació uno por año. Entonces, pues digamos que a los 4 años mi papá decidió venirse otra vez para Zarcero y se vino con mi mamá. Entonces ahí veníamos los 4 en orden, ya les digo, y mi mamá, en ese momento venía Chino, el que trabaja en el tramo, Uber, el más chiquitillo. Bueno, cuando mi mamá vino aquí, nacieron 3 más en Zarcero. Y en este ambiente de Zarcero, jugando y creciendo, comenzamos a ayudarle a Wilber, mi tío, en la carnicería. En aquel tiempo se jalaba la carne en carreta y se lavaban los desperdicios aquí donde está el matadero, a la parte del colegio estaba lo que se llamaba el matadero. Y ahí sí nos comenzamos a meter en el ambiente de las carnicerías, lavando desperdicios, lavando tripas para el chorizo, jalando las carretas. Mi papá también tenía un negocio de matar terneros para vender afuera en San José, entonces también le ayudábamos con destazarle. Y vea que bastante chiquitillos, 6, 7 años, 8 años, comenzamos a meternos en ese ambiente. Por supuesto que tuvimos la suerte de una mamá que nos dio mucha libertad. Aquí vinieron a jugar chiquillos de todos los barrios, de todas partes, durmieron, amanecieron, yo no sé, de vez en cuando éramos un montón y de vez en cuando salían 4 o 5 más que no eran de la casa, todos comían aquí. ¿Y siempre vivieron aquí, en este lado? Bueno, la primera parte donde vivimos es a la parte donde está la agencia de ICE. Ahí vivía mi abuelo Arnoldo. Cuando mi papá llegó aquí, él los acogió en su casa. Dice mi mamá que en este momento ya venía de la Cruz de Guanacaste, un clima caliente. Claro. Venía sin cobijas, lo que podía venir eran sobre camillas y ropa muy liviana. Y aquí con el frío que hacía Zarcero en aquellos tiempos, 50 años atrás, entonces, ¿qué pasó con mi abuelo? ¿Qué hizo? Conseguir sacos de gangoche y nos cobijaba con sacos de gangoche. Por cierto que nos metía agua dulce con leche. Y decía, parecen terneros estos complicados. Una botella de Coca-Cola, una chupeta esas de hule, leche y agua dulce y todo, para que se calienten estos, porque si no se van a morir aquí de frío. ¡Qué pecado! Pero a pesar de mucha pobreza, claro, mi papá tenía problemas de alcoholismo. Muy buen papá, pero en esas circunstancias siempre dificulta demasiado las cosas. Tuvimos, no sé, la suerte, la virtud de vivir en una época donde se disfrutó muchísimo la infancia. Muchísimo, subirse a los palos, buscar las anonas, buscar las guayabas, las moras, la lengua de vaca, que yo estoy seguro que hay gente que no va a entender qué son lengua de vaca. No. Uvitas. La lengua de vaca era un arbusto de monte que echaba unas pelotillas moradas y se le decía lengua de vaca porque cuando uno se comía esa pelotilla le quedaba la lengua morada como la de las vacas. Entonces probablemente de ahí viene el nombre de lengua de vaca. Había naranjilla en el monte. Y en estas quebradas, bueno, vamos a hablar de eso. Vivimos allá para el frente del ICE. Después mi papá se le ocurrió irse otra vez para la Cruz, otro tiempo vivió en la zona sur, y en cierto momento, que estábamos en la escuela, nos vinimos para Zarcero, vivimos por donde
¿cómo se llama este señor? Jesús Quirós. Ajá. Él nos alquiló una casa por ahí al frente donde era Juan Vargas hace un tiempo atrás. En ese momento entonces se participó para ver a quienes se les daban estas casas de limas. Aquí en este lugar, en este barrio, en este caserío de Santa Teresita, habían dos tipos de caseríos. Los vicentinos, que era ese frente ahí, gente muy pobre, con mucha familia, estaba alrededor de la plaza, que eran las casas del IMBU, que las habían construido. Ahí había gente un poco ya más vieja, un poco muchachos ya más grandes, que también era gente de algún modo de recursos un poco escasos. Y después de eso se hizo este proyecto que eran las casas de limas. Estas casas, cuando se proyectaron, los que participaron y ganaron, digámoslo así, era gente que era gente pobre, que tuviera más o menos bastante familia, y es eso. Entonces, la cuestión fue que para hacer las casas, ellos tenían que trabajar aquí. Entonces, que todos estos señores trabajaron aquí ayudando a hacer las casas. Estas casas tenían un valor de 5,000 colones. Había que pagar en aquel tiempo, los más pobres, 25 colones por mes, y los que tenían un poquito más podían pagar 50 para salir más rápido. Era como una especie de como un estímulo, algo así, me imagino que también para que la gente no viera que era nada más regalado y que muy fácilmente se desprendieran de su bien. La cuestión es que, para que vean cómo son las cosas de vacilonas, que en esos 25 colones de vez en cuando venía el señor que cobraba la plata, y mi mamá súper asustada y preocupada porque los 20 colones no estaban. Y entonces decía, ay, dígale al señor que no estoy. Y como buenos que somos, decía, dice mi mamá que no está, ¿verdad? Y estos colgados, bueno, así la hacíamos. Pero entonces, ¿qué pasó cuando vinimos a vivir aquí? ¿Qué pasó cuando vinimos a vivir a estas partes? Vea, don Delfort Durán vivía aquí, que tenía 11 hijos. Mi mamá aquí ya iba como por 9. El señor que vivía en esa casa tenía 8. Don Noé Rodríguez, 11. Y sí. El papá de Cotillo el Tráfico, para que se ubiquen, que le decíamos el relojero, 11. Después vivía Tulipán, que eran 5. Después vivía un señor, Pablo, eran 5. Cocoro, que era el que tenía menos familia, que eran 3. En la casa que había una señora más abajo, doña Mel, no me acuerdo, eran como 10. Danilo Muñoz como con 14 o 13 muchachos. Sí, a la par vivían. Entonces, solamente en esta línea de casas que ven aquí, que esto era de tierra, esas casas que al frente no estaban, eran 60 huilas o 60 y resto de huilas. Al frente estaban ese montón, que eran otros 60 o 70 huilas, los de la plaza. Entonces, ¿qué sucedió con esto? Había en todo este bajo un televisor, que era el del señor que tenía una granja, Raúl Solís. Poco tiempo después, Luis Planta también llegó a tener televisor, había 2 televisores. Pero con ese tierrero que andábamos encima de todo, por supuesto que no nos iban a dejar entrar jamás a ver tele. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió con eso ahora? Que la imaginación de los huilas voló. Inventábamos juegos, inventábamos ir a la quebrada, anduvimos por toda esta montaña, subíamos el Tajo, habían ranas. Tomamos agua de todas esas aguas, ahí, aunque parezca, yo no sé hasta dónde sería tan malo el asunto de las bacterias. Nada les pasó. Porque jugábamos esta quebrada, que es el caño del centro de Zarcero, y se hacían unas espumas de lo más bonitas y nos metíamos. Entonces decía champú, nos poníamos todo el espumero en la cabeza y pum por debajo, y salíamos y tirábamos agua para arriba, pum, hasta con un cabezón allá básica, allá más adelante. Y por dicha y gracias a Dios, gracias a ningún condenado mocoso, y que Dios protege a los niños. Estoy totalmente seguro que hay ángeles de la guardia que de verdad los protegen, porque de todos y con tantas aventuras, ninguno tuvo un problema relativamente serio de salud ni de accidente. Esa plaza pasaba llena. Qué lindo. Bueno, sucedió que tiempo después, doña Trina, no sé cómo, porque era bastante pobre también, le regalaron un televisor, o se compraron un televisor. Como eran también de la misma pelota, las mismas casas, aquel montón de tablas y carambas, ahí sí nos dejaban ver tele. Entonces, viejos y chiquitillos, a cierta hora, todos metidos en la casa de la pobre doña Trina, viendo la novela, en aquellos tiempos que había una novela famosa por los más grandes, nosotros con ganas de ver fábulas. Y así se fue desarrollando ese ambiente donde yo creo, y de verdad lo digo, es admirable las mamás, admirables. Es muy admirable, porque yo estoy seguro que ellas fueron las que sufrieron escasez de comida. ¿Qué pasaba si no amanecía café?
Y nosotros nos levantábamos, ¿de dónde está el café? Ellas tenían que ver dónde comían café. Entonces yo me acuerdo todavía que decían, vayan, que me regale un poquito, una cucharita de café. Y después alguien tocaba la puerta, doña Vilma, ¿no tiene usted un poquito de azúcar? Y así, entonces ese compartir entre los vecinos era tan lindo. Los que tenían chayote mandaban chayote, los que teníamos una cosa mandábamos el otro, los que habían palos de aguacates, mire que manden los chiquillos para que traigan aguacates. Y de vez en cuando nos encontrábamos una nidad de huevos de gallina, era del que se la encontrara, no el dueño de la gallina, por supuesto, ¿verdad? Y entonces el ambiente cambiaba, ya era arroz, frijoles y huevo. La cosa ya, como dijo aquel viejillo, ahí cambia, ¿verdad? Y el asunto es que cuando ya nosotros comenzamos a trabajar con Wilber en el matadero, entonces hubo una cuestión vacilona. ¿Por qué? Porque podíamos jalar ciertas cosillas de carne. Después algunos de mis hermanos comenzaron a trabajar con verduras y carambadas para Guanacaste, y entonces estos corredores, que era una casa un poquito diferente, ahí había un montón de cosas de repollo y carambadas, y todos los vecinos venían y podían coger sus repollitos, su carambada, y entonces ya teníamos huesos para hacer olla de carne, y la cosa se hizo fiesta. Qué bonito. ¿Verdad? Pero de verdad yo puedo asegurarles de que la infancia fue muy, muy linda. Muy, muy linda. Ahora veo por ahí un día leyendo de unas camas Montessori, una idea que hay para que los chiquitos usen su imaginación y sean creativos. Les digo yo a esta gente, eso era lo que nosotros vivíamos. Era un Montessori abierto nada más, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque teníamos que imaginar, teníamos que resolver asuntos, teníamos que ver cómo jugábamos, teníamos que ver qué inventábamos, porque juguetes no habían. Para diciembre nos regalaban una bola de fútbol. ¡Ja! ¡Qué regalo más bueno! Si éramos un montón de huiles y le volábamos desde que llegaba hasta que se desaparecía la bola. Eran 2 meses cuando mucho, ¿verdad? Cuando mucho. Pero bien, pero sí les digo, por citarlas más. Recuerdo una anécdota muy vacilona con mi mamá, que eran mantillas, los temporales de ese tiempo, un huila por año. Entonces estaba uno recién nacido, uno en un cajón porque todavía apenas estaba caminando, y otro que apenas caminaba. Decía mi mamá, pero ¿por qué no me dio una mujer? Porque eran 6 hombres seguidos y 4 mujeres. Sí. Para que me ayudaran a limpiar, para nosotros que hacíamos las desórdenes. Bueno, pero señora valientísima, nunca arrugó la cara. Le digo, amanecía más gente, comía más gente de la cuenta. Por ahí leí, por cierto, en Selecciones, eso que dice mi mamá, que en Selecciones, que decía que hogar es donde están los chiquillos del vecino. ¿Por qué? Porque probablemente hay veces que perdemos el concepto de que cuando se es niño se es de verdad feliz. De verdad, hay un montón de cosas que en la vida más adelante nos van a preocupar para el resto de la vida, pero en ese momento no. Y entonces muchas veces nosotros no entendemos que nosotros tenemos que ayudar para que esa felicidad sea lo más completa posible. Y comenzamos a valorar cosas materiales, los sillones, el piso y otros carambas que al final de cuentas no tienen importancia, claro, porque no la tienen, ¿verdad? Y entonces ya cuando nos creamos aquí, ya trabajamos más formalmente con Wilber. Cuando estábamos en el colegio, ya nos dejaba ya atender, y después se dio la oportunidad de que él nos vendió la carnicería. Chino compró el tramo, y entonces, bueno, ahí fuimos saliendo. ¿Hace cuántos años tiene la carnicería? La carnicería puede tener 60 o 70 años porque era de mi abuelo Arnoldo. ¡Qué montón! ¿Verdad? Desde que se hizo el mercado creo que está ahí. Después Wilber, el hijo, la heredó. Mi abuelo cuando murió, creo que tenía 63 años o algo así, murió. Wilber estaba en el colegio, creo que en 4º año del colegio, asumió esa responsabilidad, que fue muy pesada, porque él más o menos atendió a su mamá y a su familia en ese momento para que estuvieran los hermanos. Después de eso nos la cedió a nosotros, que ya seríamos los nietos de mi abuelo Arnoldo. Y entonces, y ahí vamos, ¿verdad? Estamos por el momento, ahí vamos. Yo no sé si alguno de los hijos o de los nietos va a querer heredar el asunto de la carnicería. Desgraciadamente, en nuestro país, en su situación económica, en estos desórdenes políticos, están haciendo que la empresa privada sea muy, muy complicada, muy difícil. Sí. Entonces uno como papá, unas veces que debería ser, uno decir, vengan, trabajen aquí, ustedes aquí pueden hacer su futuro y todo. Entonces dimos una necesidad, unas ganas de que estudien, de que resuelvan un poco la vida un poco más fácil, más. Y ¿por qué? Pues por una cuestión de un desaliento que hay, así lo siento en los agricultores, así lo siento en la empresa privada, porque nos están asumiendo una carga de culpa del Estado, de culpa de los políticos, se la están traspasando a la gente que estamos trabajando en nuestros ambientes. Me imagino que ustedes sienten algo parecido, no sé. Pero bien, hay un refrancillo que dice que por más duro y difícil que esté la cosa, no hay que arrugar porque no hay quien aplanche, ¿verdad? Entonces hay que hacerle frente, hay que seguir adelante. Por supuesto que deberíamos estar mejor en Costa Rica, es un país muy rico,
Es un país muy próspero, con gente muy trabajadora, con gente muy honrada. Hay uno que otro sinvergüenza que nos ensucia el ambiente, pero si lo vemos en sí, es verdad que somos de gente buena, honrada, trabajadora, de mucho potencial. Y ustedes, los jóvenes, nos lo demuestran cada vez más. Si hay algo que yo admiro, Gracias por lo de hoy. si hay algo lo que yo admiro, es a la juventud. ¿Por qué la admiro tanto? Porque vivimos un ambiente de tanto bombardeo de información, a veces nociva, a veces hasta de libertinaje y de todo, y los chiquillos se comportan. Ellos ya manejan dinero, manejan transporte, manejan un montón de facilidades que antes no existían, y sin embargo, la verdad, se comportan. Claro. Como todo, hay uno que otro chollado, hay que descarril un poco, pero no significa que así sean todos. Son muy, muy pocos, por dicha. Y tenemos que ver cómo hacemos para estimular esa idiosincrasia del tico, para que se mantenga. Así como fue la del zarcereño. Yo me acuerdo que las muchachas de aquí fueron a trabajar a casas, y algunas días se fueron a trabajar a San José, que creaba un ambiente para mí me creaba mucha tristeza, porque aquí se jugaba, se participaba, vacas, guaniquiles, ya les digo, todo ese ambiente precioso, y cuando se tenían que ir a trabajar a San José, se cortaba eso. Sí. Cuando venían el fin de semana, se seguía el vacilón y el pachangue y de todo, cuando se fueron haciendo muchachas, y le dieron muy duro. ¿Verdad? Y ya les tocó muy duro. Y así mucho ya de cierta edad, ya empezamos a trabajar y se perdieron estas carambadas. Pero bien, así es parte del rol de la vida. Que como dice mi mamá, hay que ver cómo se resuelve para ser feliz. Porque tenemos que ser felices. Adiós estrés. Ni un día más sufriendo. No más. No más. Hasta nunca intereses altos. Córtelas usted también y solicite una tarjeta de crédito del Banco Popular que le compra los saldos de otras tarjetas y líneas de crédito con intereses bajísimos y hasta 60 meses para pagar. Solicítela hoy llamando al 800-257-0422. Banco Popular, 50 años trabajando por su bienestar. Qué bueno. Por ahí anda el asunto de nuestra vida. Bueno, Alex, lo resumió increíblemente, que nos hemos muerto de la risa. Bueno, Caro está estornillada ahí de la risa. Pero Alex, hay una faceta súper interesante suya, ¿verdad? Que a través de usted, bueno, ha trabajado con sus hermanos en la carnicería y todo este asunto, pero también por lo que Alex es muy conocido, ¿verdad? Y agradecemos muchos de los que pasamos por ahí, que Alex es todo un profesor de matemática empírico, ¿verdad? Y usted ha ayudado a un montón de estudiantes de escuelas, de colegio, incluso universidad, con clases de matemática. ¿Y eso cómo nace? La verdad es que yo no estoy muy seguro, porque de verdad, cuando estábamos en la escuela, siempre pasé con los pelos en el alambre. De hecho, hay una nota muy linda que yo creo que era de cuarto a quinto. Lástima que esas notas, que era la nota se perdiera, porque había una observación. Y decía así: lo vamos a pasar a quinto, pero si en el primer trimestre no rinde, lo devolvemos otra vez a cuarto. Que iba con las notas demasiado estrechas, ¿verdad? Y yo creo que era que molestaba tanto en la escuela que seguro la maestra dice: aquí el tiro es sacarlo lo más rápido posible de aquí, ¿verdad? Yo creo que eso me favoreció mucho. Sí. Pero bien, no sé, yo no... por supuesto, les cuento, de verdad, que el ambiente de estas zonas, por supuesto que no era un ambiente de estudio. ¿Por qué? Porque las mamás, ¿qué tiempo iban a tener para dedicarle a los güiras? Si te digo que nacía uno por año, ¿verdad? Nacía uno por año. Uno chiquitillo, uno caminando y el otro por nacer, pues que es algo de admirar de las maestras que lograban sacarnos adelante. Claro. Si nosotros pensábamos ver cómo llegábamos aquí a La Paz para sacar el trompo, el yoyo, la bola de fútbol o irnos a tirar ahí a la quebrada, pues, ¿y cuál tarea? La tarea era en la mañana, a ver quién nos prestaba la tarea para copiarla. Se iba a clases hasta los sábados, pero se salía a las 11, 11:30. Y toda la tarde, a ver qué resolvíamos. ¿Qué torta le hacíamos a la pobre doña Vilma? En el colegio, pues ya trabajábamos, pues compartíamos trabajo con estudio. No sé, probablemente nos reuníamos unos grupillos por ahí y nos poníamos a estudiar, y de algún modo, alguna cosa, como que yo le entendía un poquillo las matemáticas, y entonces decía, pues, perdón la palabra, decía: Maje, ¿por qué no nos ayuda usted con esta matemática? Y entonces nos reuníamos por ahí y comencé a tratar de explicarles a uno, y entre todos compartíamos, y fue creando ahí un cierto ambiente como que yo era bueno para matemáticas.
matemáticas. Bueno, yo me imagino que es parecido a un buen doctor. ¿Qué es un buen doctor? Es al que uno le tiene fe. No hace falta que sea el mejor del mundo, pero si uno le tiene fe nos va a curar. Si no le tenemos fe, puede ser el mejor que no va a funcionar. Y de alguna manera, seguro los chiquillos comenzaron a tener fe a mí, y la verdad, y vaya a ser sincero, ellos me enseñaron a mí. Yo no les enseñé. Me preguntaban una cosa, y poco a poco fui yo entendiendo el asunto, entonces ellos me recuerdan, y al final de cuentas, tantas veces lo tuve que decir que me lo aprendí, ¿verdad? Pero no crean que soy tan bueno en matemáticas, porque no lo soy. Estos huilas de ahora son genios. Yo no sé cómo manejan tanta información al mismo tiempo, no sé cómo lo logran. Pero sí me fijé desde muy temprano una meta o tal vez un objetivo o no sé qué decir. Fue que se me creó una idea en la cabeza de decir yo, no les voy a cobrar. ¿Por qué? Porque es capaz que por cobrar, probablemente el que de verdad necesita decir, ay, no puedo pagarle, entonces no voy. Y tal vez va a perder la oportunidad de un chiquillo potencial por una cuestión de dinero que todos ocupamos. No es que tengan, no es eso, porque estoy seguro que todos ocupamos. Claro. Y resulta que como todo en esta vida, ¿verdad? Los que menos ocupan a veces son los que más llegan, los que más ocupan me llegan más tarde. Pero gracias a Dios, les digo que gracias a Dios muchos chiquillos fueron a mi casa, muchos. Mi señora, hay que admirarla y hay que agradecérselo porque el desorden que se hacía, la sociedad y todas esas carambadas, y todos los asuntos, ella tuvo la gentileza de permitirnos estar ahí también, porque es bastante complicado para una ama de casa. De vez en cuando habían en el corredor, en la cocina, en el cuarto de pilas, en el patio, y ahora por los asuntos de trabajo y de todo, por supuesto que el tiempo se me estrechó mucho. Aún así, dejé los jueves en la tarde para explicarles. Entonces ya saqué, digo, aquí no voy a cortarlo del todo, voy a dejar un espaciecito porque además de algo no va a ocupar. Y sí, de verdad, ahí siempre llegan los chiquillos a que les ayude. Pero yo creo que ellos me enseñaron. Qué bueno. Y Alex, de todos los estudiantes que han pasado por usted, ¿recuerda algunos como casos especiales? Sí, tengo varios casos especiales. Hay un caso varios, pero hay un caso que a mí sí me crió cierto estrés, digámoslo de esta manera. En algún momento llegaron, hay chiquillos que eran muy vaguillos, pero no era que les costara. Algunos eran buenos, esforzados, pero querían estar totalmente seguros de lo que estaban haciendo, entonces iban a estudiar sin necesidad. De verdad no ocupaban ir a estudiar. Yo creo que ese ambientecito que se creó de estudio era hasta vacilón, porque muchos de ellos llegaban a estudiar, se juntaba un grupito en una mesa, se ponían a estudiar y al final de cuentas ni me tomaban en cuenta. Entre ellos resolvían, entre ellos hacían, pero era ese ambientecito ahí de matemáticas que se armaba y lograban resolver, y era esa reunión y al final de cuentas, ¿qué me va a preguntar? No, ya lo resolvimos, qué dicha. Y otras veces sí me sentaba con ellos pero pasó una vez que de que dos muchachas tenían que hacer bachillerato, sí tenían un poco de dificultad de matemáticas, bastante serias las dos. Compañeras se juntaron, fueron a estudiar porque perdieron bachillerato, entonces fueron a las otras oportunidades que tienen. Y les saqué un tiempo extra solo para ellas dos, porque yo sí se notaba que había una gran dificultad en ese asunto. Entonces venían en un tiempo extra y les recomendaba, matriculen madurez y no importa, y cuando terminen matriculen el otro, porque no quiero que pierdan el hilo. Si perdemos el otro tal vez lo ganemos, y si no el otro. Y si lo ganan, no importa que se pierda esa platita, pero yo ocupo que no pierda eso de que va a esperar hasta 6 meses porque la cosa se me iba a agarrar mucho. Y entonces me comenzó a agarrar miedo de que una de ellas lo ganara y la compañera no. Yo sentí una cosa, ay Dios mío, pero si una lo gana y después la otra muchacha, ¿qué va a pasar con esta chiquita? ¿Cómo hago para qué? Y bueno, como Dios que siempre colabora en estas cosas, un día una de ellas me llama, gané el examen. Yo creo que era más feliz yo que ellos, ¿verdad? Y estaba la intriga de la otra muchacha. Dios mío, ¿qué pasó con esta mujer? No voy a decir nombres porque no preciso. ¿Qué pasó con esta chiquita? Y no me llamó y no digo, ay Dios mío, lo que no quería, ¿verdad? Ojalá que no se desanime y quiera venir sola porque de verdad que ellas sacaron el rato. Ellas de verdad hicieron un esfuerzo y ese esfuerzo tenía que recompensarse. Bueno, la cuestión es como a los 2 días fue a la carnicería y me dice, adivine. No me diga, ¿sí?
Lo gané, ¿en serio? Bueno, yo creo que fue de esos que uno dice, el día más feliz de mi vida, ¿verdad? Las dos, en el mismo examen. ¿Ves? Otra vez me pasó una anécdota vacilona, una mamá me reclamó. Me dice, Alex, ¿sí? ¿Por qué usted le cobra tanto a los chiquillos? ¿Cómo? Sí, y es que yo creo que 2,000 colones es mucho. ¿Cómo 2,000? Espérate, ¿cómo que yo? Es que yo no, ¿cómo que usted no les cobra? Y ahí dice el hijo mío que usted les cobra 2,000, que tiene que darle 2,000 para que fuera. Dice este confisgado, vas a ver que lo va a tener que hacer. Mire, dile, ¿para qué? Véala, así son los huilas. Eso es parte de su astucia. Alex, si usted tuviera la oportunidad, le dieran la oportunidad de volverse en el tiempo y estudiar para profesor de matemática, ¿lo haría? Sí, yo creo que sí. Es porque yo creo que eso me motiva, ¿verdad? Y sí me hubiera gustado trabajar con muchachos o con niños. Creo que sí, si hubiera sido hubiera sido una alternativa. En el tiempo ese que nosotros intentamos ir a estudiar, que la oportunidad de ir a San Ramón, ganamos el examen para ir allá y matriculamos en San Ramón, llevamos generales, por cierto. Pero pasaba un asunto. Zarcero en ese tiempo había matadero. Se mataba jueves, viernes y sábado. Lunes, martes y miércoles había cosillas que hacer, pero ya había tiempo. Entonces aprovechamos. Comenzaron los primeros problemas porque entonces resulta que era lunes, jueves, martes, viernes. Cuando eran clases que llevaban 2. Entonces comenzaron a haber problemas con los días, con los cursos que llevaban ese sistemita. Generales, por ejemplo, hay una que se daba jueves, entonces yo arreglé con Wilber para que madrugaba y que iba en el bus de la 1 aquí de San Ramón para poderlo llevar en la tarde, y resolví ese asuntito de generales y lo logré resolver. Pero ese asunto de cursos que no se pueden llevar y cursos que sí, entonces fue desmotivando la idea del estudio, ¿verdad? Entonces yo no va a estar aquí yo debiendo un montón de cursos y a veces llevando cursos que ni estaban en el plan que tenía, que en aquel momento según yo iba a estudiar economía. No sé por qué se me metió, porque yo debía haberme metido educación, probablemente, porque sí. Pero son cuestiones de experiencia, como dice usted, ¿verdad? Si uno puede, el tiempo nos da cierta experiencia que deberíamos aprovechar cuando estamos jóvenes, ¿verdad? El mundo no funciona así. Como decía mi hija, estoy demasiado joven para decidir qué hacer el resto de mi vida, ¿verdad? Pero ni modo, eso nos toca a todos y a todos nos va a tocar. Pero creo que sí me hubiera gustado porque si algo me satisface mucho ver profesionales y algunos de ellos que han pasado por mi casa y a veces me dicen, gracias a usted. Y digo, no, gracias a usted que le puso, ¿verdad? O a medias, digamos, por lo menos. ¿Verdad? Porque son oportunidades que los chiquillos tienen que tener. Yo les digo a todos, y es mi consejo, estudien, desde esa oportunidad. Si más adelante, cuando usted dice, no, yo siento que a mí me gusta ser agricultor, y usted es un agricultor, pero usted se dio esa oportunidad, ¿verdad? Que no se quede porque es que no pude, o por pereza, qué puta más tonto. No, nada de esos detalles, dése una oportunidad. Si usted dice, no, mi papá tiene una buena lechería, tiene esa garbada, yo creo que aquí este ambiente de las vacas, esto me gusta, entonces saque su bachillerato y se lleva sus cursitos de ganadería, lo que sea, para que haga las cosas con un poquito más de digámoslo así, de orden o sistemas nuevos que hay para producir, claro, que probablemente van a ser mejores. Y a veces ellos mismos lo resuelven sin necesidad de ningún curso ni nada. Tienen ese talento extraordinario de hacer cosas maravillosas, como está pasando en Zarcero, que uno ve cómo las lecherías y cómo estas cosas han mejorado tanto. Y son chiquillos y muchas veces hasta los papás se quedan asustados de ver lo que logran hacer los jóvenes, porque a veces tenemos el error aquí metido de que los jóvenes que están muy jóvenes, ellos son los de la iniciativa. ¿Y usted no lleva o ha llevado un registro de cuántos han pasado por usted? No tengo la menor idea. ¿Pero hace cuántos años? ¿Qué estás queriendo decir, niña, conmigo? No sé cuántos años estudia, le ayudo. Digamos, vamos a ponerlo así. Cuando estaba en el colegio fue con los compañeros. Cuando salí del colegio, alguno que otro llegó un poquito más de que yo más o menos les había ayudado, entonces llegaron. Y si yo salí en el colegio, soy de la generación 80. Usted es el matemático. Yo no. Los comunicadores no. Imagínense, 80. Son 20, 40 años. Sí, es incalculable la cantidad. 40 años. ¿Y ha tenido grupos hasta de cuántos en su casa? Yo no sé. Una vez, cuando tenía una bodega por ahí, sí, una vez creo que logramos contar 52 personas.
Imagínate. Por supuesto que no les puede ayudar a todos, sería mentiras, pero por lo menos sí se sentaron a estudiar y algunos de los que eran un poquito más hicieron lo que hicimos conmigo. Les digo, usted le colabora a este, y cuando había una duda ahí me llamaban, entonces yo resolvía la duda por ahí. Y como todo, muchas veces me hicieron preguntas que yo no pude resolver, por supuesto. Claro. Sí, es cierto lo que dijo usted, han llegado chiquillos de la universidad, yo les he explicado que algunos temas de universidad no los domino, no los conozco, pero que para resolver esos temas de universidad, lógicamente que se utiliza la matemática básica, ¿verdad? Y entonces para resolver, ¿cómo se llama? Integrales o para resolver de cálculo, se ocupa mucho la factorización, se ocupa mucho cuestiones de raíces, de estas cosas. Entonces esa parte yo se la puedo resolver y usted trata de ver cómo resuelve la otra, para que refresquen esos asuntos que a veces quedan muy superficiales en el colegio. Y así hemos resuelto y han podido salir adelante y les ha ido muy bien en algunos cursos universitarios. Gracias a Dios, ¿verdad? Por dicha. Pues ese es un don, Alex, porque aunque usted no estudió para eso, Dios quiso que usted fuera eso, ¿verdad? Sí. Y es un don. Sí, pero no, el don estuvo más en otra cosa. Cuando me casé. Don Alex, ya después de ahí, porque casado. Ay, no, ese no era. Bueno, eso es importante. Sí, ¿cuántos hijos? Tengo 4 hijos. Y ya tienen nietos, ¿verdad? Tengo 3 nietos. Los dos primeros hijos, los mayores, Ana Jens y Brady, fueron un poquito menos formales. Hijos, por supuesto, ¿verdad? Eso tengo con Ana Jens, hay 2 nietos, Facundo, grandísimo, que es muy popular aquí en Zarcero. Nerea, que está con 6 años, cumplió 6 años. Y ahora ya un poquito más, ya con el matrimonio, hay otros 2 hijos. Que por cierto, mi mamá ahí fue donde pegó lotería, porque ella quería que me llamara Nordin. Siempre me llamé Alex, y al nieto le pusieron Alex Nordin, y a él le dicen Nordin. Entonces tuvo el premio que al nieto de ella sí le dijeron el nombre que a ella le gustaba. Bueno, y ahí tengo otro nietillo, Raúl, que está ahí chiquitico con 3 años. Ah, bueno. ¿Disfruta la vida bastante, Alex, usted? Sí, el objetivo mío siempre es tratar de ser feliz. Ya le digo, estamos viviendo, en alguna parte, esta sociedad se equivocó. De verdad, sin miedo lo digo, se equivocó. Hemos estado cambiando lo que creemos que es un bienestar, una pantalla grande, un buen carro, una buena casa, una buena propiedad. Lo cambiamos por calidad de vida. Ya no tenemos la tarde para ir a la plaza. Aquí en esta plaza todas las tardes había mejengas. Pregúntele a su papá, que era vecino aquí de este barrio de nosotros. Las chiquillas podían jugar escondido, quedó, paleta, todas estas caramadas. Ahora hemos cambiado eso, para que ese nuevo modo de vida funcione. Inclusive están estorbando a los hijos. Parejas que dicen, no vamos a tener hijos. Quieren un nieto, confórmense con el perro o con el gato. ¿Por qué? Porque ocupamos que nosotros dos vamos a ser pareja, vamos a juntar las dos platitas, vamos a ir a pasear, vamos a disfrutar de la vida, y no sé qué va a pasar cuando tenga la edad de nosotros y volvemos a ir para atrás y diga, ¿y esto para quién? ¿A quién esto que hicimos, todo eso que hicimos, para quién? ¿A quién le queda? ¿Por qué? Porque hemos perdido el concepto de que como pareja creamos un ambiente ideal para crear una familia. Puede ser pequeñita, por supuesto, eso se lo puedo recomendar. Pues claro, 1 o 2 hijos está bien, porque la cuestión no está para tener un montón de huilas. O si por algún motivo, alguna razón no pudieron tener hijos y adoptan alguno, va a estar bien. De verdad que va a estar bien. Pero creo que ese asunto, este modo de querer vivir así nos está fregando la cosa, ¿verdad? Pero, bueno. Bueno, Alex, hemos disfrutado, pero así montones la entrevista con usted. Ojalá que sí. Sabíamos que los Alexson Vargas ya por esas raíces probablemente guanacastecas, ¿verdad? Esa alegría. Y le agradecemos mucho porque de verdad, ojalá que todos pudieran ver esta entrevista y nuestros hijos para que se dieran cuenta de verdad cómo se disfrutaba antes la niñez y que esa plaza se vuelva a llenar de chiquillos otra vez, y el parque también, ¿verdad? Y todos esos lugares, bueno, la montañita que ya no está, ¿verdad? Y todos esos lugares que lastimosamente ya están vacíos, ¿verdad? Los chiquillos prefieren ver tele, estar en sus cosas, sí. ¿Verdad? A los papás se los digo, saquen un domingo en la mañana, llévense un atún, una galleta soda, un fresquito, y llevan a los chiquillos a caminar ahí por la montañilla en una orilla y les mandan un mecatillo con una vaquilla y van a ver que el celular y van a encontrar motivos para jugar, van a encontrar un ambiente precioso, porque tienen que aprender. Ya les digo, nos hemos metido en una especie de trampita donde creemos que eso es vivir,
Sí, por supuesto, es vivir, pero creo que con eso no se alcanza la felicidad. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Alex, y de verdad agradecidos y con todos los que pasaron, gracias a sus buenas, tal vez como usted dice, tal vez el matemático así, pero tal vez tenía ese don para enseñar y para explicar, y eso yo creo que es lo más importante, y sobre todo que nunca cobró ni un colón por todo eso. Muchísimas gracias a ustedes, más bien, les agradezco mucho. Gracias, Alex. Y gracias por acompañarnos en un programa más de Personajes.